Bienvenidos a mi canal, y comencemos en 1, 2, 3. La ceremonia comenzó con el Papa entregando una espada impregnada de poder sagrado a la familia imperial. La joven doncella observaba con atención recordando que era exactamente igual que en la obra original, la cual describía a una espada bendecida por el poder divino, con la cual los príncipes podían cazar monstruos en las montañas de Jammel, una espada pura que va recogiendo la maldad, y sobre la cual se dice que es posible saber cuántos monstruos han sido cazados, mencionándose también que es una competencia para ver quién de la familia imperial puede cazar más monstruos. Rosa, al ser un personaje de la novela Imperio de la Luna Sangrienta, percibió que en ese mundo el poder de la religión es muy grande, y el obtener puntos en el templo también ayuda a la sucesión al trono, siendo el príncipe heredero Calix el primero en la línea. Rosa recordaba que en esta celebración había un ritual muy importante, y los caballeros que podían ayudar a cazar monstruos eran aquellos que podían blandir una espada, los cuales eran considerados como asistentes en la cacería. Pero para el príncipe Calix el único caballero confiable es Roel. Por supuesto, él no se encuentra aquí en estos momentos, ya que se encuentra custodiando los documentos que se obtuvieron con gran dificultad para inculpar al tercer príncipe. Eso está bien para él ya que es un caballero, pero porque yo tengo que ser su asistente, ni siquiera soy un caballero, mucho menos puedo sostener una espada. Mientras algunos nobles presentes en la ceremonia susurraban sobre la presencia del príncipe heredero, Rosa se daba cuenta claramente sobre las miradas que le dirigían a Calix, y con sorpresa se dio cuenta en ese momento que no había nadie quien lo apoyara en ese lugar. Pero en segundos nuestra protagonista pensó que debería usar su mente y corazón sabiamente para tener amigos, pensando también que sería bueno que el propio príncipe heredero ampliara su círculo de amistades, y como si Calix pudiera leer sus pensamientos, le dijo a Rosa, que sabía que estaba teniendo algunos pensamientos desagradables en ese momento por la expresión que mostraba su rostro. Pero nuestra protagonista inmediatamente cambió su expresión a una llena de alegría, y mostrándole una sonrisa le dijo al príncipe que no mantenía ningún pensamiento y que solo estaba un poco feliz. Al mismo tiempo pensaba que Calix era una persona muy lista. Mientras Rosa mantenía una expresión de regaño en su rostro, Calix la observaba fijamente, y mostró una leve sonrisa por el gesto tan gracioso que podía ver en ella. Y dando inicio a la ceremonia de purificación del cuerpo, el Papa repite estas palabras: alguien que expulsará la oscuridad e iluminará al mundo como un fiel servidor, yo te bendigo. Ritual de bendición que se les da a los miembros de la familia imperial antes de comenzar la cacería de monstruos. La joven doncella sabía que con esa bendición que contenía el poder divino del Papa, los miembros de la realeza estaban exentos o por lo menos eran menos propensos de sufrir un ataque por parte de los monstruos. Y sintiendo una mano en su hombro ve que se trata del príncipe, el cual le decía que si recibía esa bendición no estaría en riesgo de que la atacara un monstruo, y que tuviera la seguridad de que esa bendición también la había alcanzado a ella. Pero Rosa se mantenía un poco escéptica sobre la bendición, ya que pensaba que solo se lo había dicho para que no tuviera miedo. Sin embargo, el príncipe, al ver que solo lo observaba sin decirle una sola palabra, le decía que confiara en la bendición ya que era verdad. La protagonista, al ver la sinceridad que le transmitían las palabras del príncipe, le decía que estaba bien y que le agradecía por su consideración. Mientras observaban cómo eran bendecidos cada uno de los miembros de la familia imperial, la joven doncella sabía en su interior que estaba un poco asustada, pero al mismo tiempo se alegraba el saber que no tenía ningún riesgo de morir. O eso ella pensaba hasta hace unos momentos en que se dio cuenta de lo que significaba caminar entre montañas. Mientras trataba de seguirle el paso al príncipe, el cual iba muy delante de ella, se decía a sí misma que ya no podía más, sintiendo que estaba a punto de morir del cansancio, eso sin mencionar que se quejaba de lo inclinado que estaban las montañas. Y al ver que Calix se alejaba más de ella pensaba que moriría, y no por culpa de un monstruo sino por el gran esfuerzo que estaba haciendo, e inmediatamente le gritó al príncipe que la esperara. Al mismo tiempo pensaba por qué las montañas eran tan difíciles de subir. Y al escucharla Calix, vio que su doncella hacía demasiado esfuerzo en subir y seguirle el paso, que regresó para ayudarla y al mismo tiempo la cuestionaba del por qué había empacado tanto si ni siquiera podía cuidar de su propio cuerpo. Y respondiendo a su pregunta le decía que en la mochila llevaba condimentos, bocadillos, cubiertos y una parrilla, y también algo muy importante como el papel, entre otras cosas,
Pero el príncipe, al escuchar todo lo que contenía la mochila, le decía que eran cosas inútiles e innecesarias, ya que solo hacía que retrasara más el viaje. Y para Rosa lo más importante, y lo que no le había mencionado al príncipe, era que llevaba el diario, pensando que nunca se sabe lo que podría suceder. No estaba segura si sería de ayuda, pero al llevarlo se sentía más segura y era mejor pensar en todo antes que lamentarlo. Y tomando la mochila, el príncipe le dijo que a ese paso, pasarán toda la noche despiertos, y que sería mejor que se apresurara, poniéndose la mochila sobre su hombro para seguir avanzando, mientras Rosa permanecía sorprendida al ver que el príncipe la estaba ayudando. Por la mente de Rosa pasaba en ese momento el hecho de que en algún momento el príncipe la abandonaría, ya que no esperaba recibir ayuda de su parte. Y le sorprendía saber que quizás el protagonista descrito en la novela como un tirano se sentía de alguna manera cómodo con su presencia. Rosa pensaba que el llamarlo tirano era demasiado duro, ya que al conocerlo más de cerca podía ver su lado más humano. Pero también sabía que tenía mal genio, que no sabía hablar educadamente, que tenía una personalidad horrible, ni hablar del hecho de que no tenía ninguna habilidad social, por lo tanto no tenía amigos, y la forma de hablar tan amenazante era muy desagradable, y aunque a veces le mostrara amabilidad, ella sabía que así era su personalidad. Sin embargo, sabía que el actual Calix Forsman no era tan mala persona como para ser llamado un tirano, a diferencia del Calix original, que para sobrevivir y vengar a su madre, mató a sus hermanos con sus propias manos y ascendió al trono manchado de sangre. Un personaje que no confiaba en nadie, que incluso encarceló a la protagonista femenina Serena, de la cual se enamoró a primera vista, arruinando su vida, y matando a quien era su único aliado o amigo, traicionándolo al sentir amor hacia la mujer que él amaba, siendo su vida triste y miserable. Sin embargo, a Rosa le surgía una pregunta: ¿cómo es que Calix se había vuelto así? Al seguir caminando para encontrar un refugio, el príncipe se da cuenta que en la tierra hay unas pisadas, y al verlas más de cerca puede apreciar que son de un duende, y suponiendo por lo fresco de la tierra, el príncipe sabía que no tenía mucho tiempo que había pasado por ahí, haciéndosele raro, ya que normalmente los duendes no actúan durante el día. Rosa, sintiendo pánico al escuchar que el príncipe había mencionado a un duende, se preguntaba si serían como los que ella había visto en películas y en videojuegos, causándole miedo al saber que estaba a punto de ver a un monstruo de verdad. Calix le mencionaba que era uno de los representantes corruptos de la descendencia de Mauricias, pero Rosa no podía creer que la novela, la cual había leído como una novela de fantasía romántica, se parecía más a una fantasía de videojuegos. Y al ver el príncipe que nuestra protagonista estaba llena de terror, le extiende su mano y le pregunta que si de casualidad tiene miedo. Rosa al instante y sin dudarlo le da la mano, mientras que el príncipe le dice que a menos que sea un líder no son la gran cosa, así que no los mires y sigue caminando, ¿entendido? Pero para Rosa era imposible que el príncipe pudiera protegerla. Al dirigirse al lugar que había mencionado el príncipe, recorriendo un largo camino, y una vez que llegaron, Rosa se sorprende al ver que el escondite del cual hablaba el príncipe se trataba de una lúgubre cueva, pensando que cómo era posible que el príncipe a eso lo llamara un escondite. Y pensando en voz alta, Rosa comenta que debió haber traído artemisa y ajo, a lo que el príncipe le responde que cómo es posible que esté pensando en cocinar en una situación como esa. Sin embargo, Rosa le dice al príncipe que eso no era a lo que se estaba refiriendo, y cambiando el tema, ella le pregunta si no habrá osos o algo parecido. Mientras que el príncipe le dice que si tiembla al pensar en animales salvajes, ¿cómo piensa hacerle frente a un monstruo? Pero Rosa pensaba en cómo iba a enfrentar a un monstruo, si cuando vivía en la tierra, el único animal salvaje que había visto era a un gato callejero en su complejo de apartamentos. Y Calix, al ver que Rosa dudaba mucho en entrar a la cueva, le dijo que si prefería quedarse afuera era su decisión, pero que si lo iba a hacer entonces vigilara. La joven doncella se preguntó si acaso los monstruos no son solo cosas de cómics o novelas, recordando que ya había conocido a un elfo, por lo tanto, no estaba dispuesta a arriesgar su vida. Y exclamando que era lo que estaba pasando con su vida, porque le pasaban esas cosas a ella, escucha un aullido a la distancia, sintiendo un profundo temor, suplicándole a Dios que la protegiera y sobre todo no la dejara morir en un lugar desconocido. E inmediatamente sigue al príncipe diciéndole que la espere. Una vez dentro de la cueva se disponen a comer, y viendo al príncipe que comía con mucha hambre, Rosa pensó que fue buena idea llevar consigo carne seca como comida de emergencia. Pero al ver lo silencioso que estaba el ambiente,
La protagonista sintió lo incómodo que era y al ver lo relajado que estaba el príncipe, pensó que aún en situaciones como esa, él podía comer bien. Al ver pasado 10 minutos en silencio, la protagonista pensó que debería decir algo ya que el silencio le era insoportable, y comenzó preguntándole a Calix si la carne era de su gusto, y al mismo tiempo lo sentía por no haberle podido preparar algo mejor. Sin embargo, el príncipe le respondía que estaba bien, y el hecho de que hubiera algo de comer en un lugar como ese, era suficiente, y sobre todo, le mencionaba que ella tenía un sentido que Ruel no tenía. Al escuchar las palabras del príncipe, nuestra protagonista no podía creer que la estuviera elogiando, e inmediatamente con un rostro muy alegre le respondió que aunque ella es una persona humilde estaba ahí para servirlo con todo su corazón y alma. Pero la respuesta de Calix solo fue, hubiera estado mejor si no fuera por esa forma de hablar. Al ver que el príncipe estaba dispuesto a conversar, Rosa le pregunta cuántas veces había participado en el festival, y antes de darle una respuesta, a Calix le parecía familiar las mantas y la lámpara del escondite, y dejando de lado eso le responde a su doncella que desde los 14 años, ha estado participando en ese maldito festival. También le decía que su propia familia pensaba que al ser un niño no podría sobrevivir entre monstruos, y recordaba que al principio ni siquiera se molestaban en hacer trucos, y al escuchar lo que el príncipe le contaba, le preguntaba si no recibía ayuda del caballero Ruel, mencionándole que era útil, pero al tener un carácter firme pensaba que podía ayudar al tratar de controlarlos, y no solo eso, también lo sermoneaba al decirle que tenía que mantener su dignidad en todo momento. Calix le mencionaba que se había beneficiado al ver que lo subestimaban, asegurándole que probablemente estaban arrepentidos de no haberlo matado en ese entonces. Nuestra protagonista, al oír la forma en que Calix le contaba sus vivencias, en un campo de pelea por su supervivencia al ser un niño sentía nostalgia envuelto con tristeza. Y al ver pasado algunas horas, el príncipe vio que era hora de salir a buscar algo de comer, e inmediatamente Rosa le pregunta que si irá él mismo, y disponiéndose a salir le respondía que si la enviara a ella se morirían de hambre. Pero para Rosa eso significaba que tendría que dejarla sola y no estaba dispuesta a quedarse, e inmediatamente toma su bolsa, y le dice que irá con él explicándole que como es su subordinada no puede permitir que haga tareas triviales. Pero Calix, sabiendo que era mentira, le pregunta por qué le cuesta admitir que tiene miedo de quedarse sola. Pero si de todos modos lo va a acompañar, lo haga rápido ya que es peligroso. Al salir del escondite, Rosa se sorprende de lo hermoso que es la puesta del sol. Y antes de que el príncipe pudiera responder, escucha un ruido proveniente de los arbustos, y rápidamente le dice a Rosa que retroceda y tomando una piedra la lanza haciendo un ruido extraño, y emergiendo de entre los arbustos ven que se trata de orcos. Al ver que son demasiados, el príncipe le dice a Rosa que lo siga y antes de poder escapar le cierra el paso otro monstruo. Por su tamaño y su gruñido tal parece que se trata del líder de los orcos. Rosa, sintiendo mucho miedo al verlo, le pregunta al príncipe qué tipo de criatura es, contestándole que se trata del líder de los monstruos, y con angustia se pregunta el por qué está ahí. En esos momentos Calix se da cuenta que accidentalmente perdió su bolso y para obtenerlo tiene que ir por él. Rosa, por la presión del momento, se le acerca al príncipe tratando de ayudar mientras que él le dice que no estorbe, que se quede atrás, y al mismo tiempo le pregunta si puede protegerse ella misma, respondiendo que lo intentará. Y teniendo al monstruo enfrente de ellos, Rosa exclama que si realmente es una novela romántica. Gracias por ver mi video, dale me gusta y suscríbete.